todo el universo real. Se oye como si fuese el estruendo de una gran multitud, y como si fuese el estruendo de muchas aguas, y como si fuese el estruendo de poderosos truenos, que decían: Aleluya. Porque reina el Señor Dios, el Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 19. Versículo 6, versión moderna. Conflicto de los siglos capítulo 43. El fin del conflicto. Durante 6000 años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6000 años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación. Pero ella sigue inconmovible. Deseado de todas las gentes, capítulo 45, página 382. Tablas cronológicas desde la creación hasta hoy. Desde el primer día de la creación hasta el diluvio pasaron 1656 años. Hasta el pacto con Abraham 2107 años y desde la salida de Egipto transcurrieron 2537 años. El año de nacimiento de Jesús fue 3983 años después de la creación y hoy nos encontramos en el año 5998 desde la creación. ¿Desde cuándo comienzan los 6000 años de pecado? Varios han preguntado qué edad tenía Adán cuando pecó, esto para tener un punto de partida desde donde contabilizar los 6000 años de pecado de la cual habla la sierva del Señor en la tierra. En las siguientes citas arrojan claridad acerca de este tema. Adán, con paciencia y humildad soportó, por cerca de 1000 años, el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado y confió en los méritos del Salvador prometido, y murió con la esperanza de la resurrección. El Hijo de Dios reparó la culpa y caída del hombre, y ahora, merced a la obra de propiciación, Adán es restablecido a su primitiva soberanía. Conflicto de los siglos 371. Adán vivió 930 años, es decir, la hermana Huide señala que cerca de los 1000 años soportó el castigo de su transgresión. Es decir, muy cerca de su creación fue la caída de Adán. Esta cita aclara aún mejor el cuestionamiento. Cristo ocupó el lugar de Adán en el desierto de la tentación, para soportar la prueba en que éste fracasó. Entonces Cristo venció en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Review and Herald 28 de julio de 1874. Entonces cuando se produjo la caída de Adán y Eva, dice la cita 4000 años después Cristo ocupó el lugar de Adán en el desierto de la tentación, para soportar la prueba en que éste fracasó. Entonces Cristo venció en lugar del pecador, 4000 años después de que Adán dio la espalda a la luz de su hogar. Podemos inferir que, como dice la cita 4000 años después, al contrario de Adán, Jesús vence en el desierto de la tentación. Prueba en la cual Adán fracasó. Por lo tanto, debemos retroceder 4000 años desde ese momento para encontrar el punto de partida para el inicio de los 6000 años de pecado. Para esto debemos señalar que según el orden señalado por Mateo capítulo 3, versículos 13 al 4, 17, Jesús fue bautizado, fue tentado e inició su ministerio. Lucas 3. 1 se refiere al año 27 o 28 después de Cristo como el año cuando Juan el Bautista salió del desierto y bautizó a Jesús. Hay una perfecta concordancia entre la interpretación de la cronología del ministerio de Cristo que ubica su bautismo en algún momento poco después del 1 de Tisri, en octubre del año 27 después de Cristo, o sea 483 años después de la salida de la orden en el otoño, septiembre-octubre, de 457 antes de Cristo. Comentario bíblico adventista. Tomo 5, comienzo ministerio Jesús. Octubre o noviembre del año 27 después de Cristo. Después del bautismo fue tentado. Jesús tenía 27 años. Pero el diccionario bíblico adventista señala que Jesús tenía 4 o 5 años más de la fecha comúnmente conocida. Es decir, habría tenido alrededor de 32 años cuando fue bautizado y fue llevado al desierto de la tentación, y concuerda con Lucas capítulo 3, versículo 23. Cuando Jesús empezó su ministerio tenía unos 30 años. Entonces dice la sierva del Señor que 4000 años antes Adán había caído, y si retrocedemos desde ese punto llegamos al año de la caída. 3983 más 32 igual 4015 año mundi del bautismo y tentación Cristo.
Restamos 4000 años como señala la cita y tenemos que 15 años después de la creación podría haber sido la caída de Adán. Y contamos desde ahí los 6000 años de pecado en la tierra, llegamos al año 5983, hoy, faltando 16 años para terminar los 6000 años de pecado en la tierra en el sistema de cómputo inclusivo usado en la Biblia. Aquí cabe hacerse algunas preguntas. Si la destrucción de Jerusalén por los babilonios tuvo lugar en un año sabático en cumplimiento a las advertencias divinas por no haberlos guardado como Dios lo había indicado, Levíticos capítulo 26, versículos 34 al 35 y Segunda de Crónicas capítulo 36, versículo 21, y si el cumplimiento de las fiestas debía darse no solo en cuanto al acontecimiento sino también en cuanto al tiempo, conflicto de los siglos, páginas 450-451, no habría de suceder lo mismo con la venida de Cristo para venir a destruir a este mundo por sus 6000 años de pecado. No intento colocar fechas exactas para la venida de nuestro Señor Jesús, lo que intento es poner evidencia o más bien comprobar que el tiempo está muy cercano. Mira que vengo pronto. Dichoso el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Apocalipsis capítulo 22. Versículo 7.